Muy buenas noches, mi nombre es Jenner Palomeque Moreno. Voy a realizar pues la actividad práctica correspondiente al curso de desarrollo del pensamiento lógico matemático. El ejercicio pues propuesto que voy a hacer es simplificar una proposición aplicando las leyes pro- pro- propo- pro- proposicionales, ¿cierto? Entonces la ley como tal, la proposición que voy a simplificar es la siguiente. Es P entonces no Q y no no Q entonces P. Bueno, para ese caso no se ve bien. Listo, ya se ve un poquitico mejor. Para ese caso nos toca identificar como tal qué ley vamos a aplicar para poder simplificar esa proposición. Como dentro de esos paréntesis que se ven acá, estamos encontrando una condición. La regla como tal que nos toca aplicar es la ley que nos toca aplicar es la ley condicional. Condicional, que sería pues la siguiente ley. Esa ley condicional lo que equivale a lo siguiente. P, entonces Q equivale, negamos la primera eh, condición, entonces decimos no. La condicional como tal se convierte en O y copiamos la segunda condicional, que sería pues en este caso Q. Esta sería pues la ley condicional. Y en ese caso la aplicaríamos acá. Entonces, ¿cómo quedaría? Eh, Según la regla, quedaría eh, la primera condicional la negamos, entonces quedaría no P, la condicional se convierte en O, entonces no P, O, no Q. Y entonces aquí bajamos pues la siguiente proposición o condición. Entonces decimos y no, no Q, entonces, perdón, o por lo que estamos aplicando la ley condicional entonces, o P. Entonces, como pueden ver, acá tenemos una doble negación. Entonces, para la proposición que nos corre, a continuación, podríamos aplicar como tal la ley de Morgan. Ley de Morgan. Que como dice la ley de Morgan, negamos la primera proposición, la O se convierte en I y negamos la segunda proposición. Entonces, no P o Q es equivalente. Como ya mencionado anteriormente, tendríamos a no P y no Q. Entonces aquí sería pues, esta sería como la regla o la ley de Morgan. Va a encerrarla aquí entre un cuadrito y la aplicamos. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría, negamos, copiamos la primera proposición, que da igual, no P o no Q, y aplicamos en la siguiente proposición la ley de Morgan, que ¿cómo quedaría? Quedaría
no Q, esta O, perdón, se convierte en una y no Q. Ahora evaluamos la proposición que nos queda y validamos si podemos aplicar otra ley. Entonces, revisando la proposición que nos queda, tenemos pues O y tenemos dos y entonces podemos aplicar eh, la ley, podemos aplicar la ley, podemos aplicar la ley asociativa. Esa ley asociativa la podemos aplicar siempre y cuando tengamos los mismos operadores. Entonces, ¿cómo sería la ley para aplicarla? Entonces, la ley sería pues la siguiente, sería P y Q y otra variable y R. Tenemos pues el mismo operador, entonces eso equivaldría a lo siguiente, a P y Q y R. Entonces al aplicar esa ley podríamos formar un mismo grupo, sí, un mismo grupo con las tres proposiciones que me están dando P, Q y R. Entonces aplicándola en la proposición que nos quedó, entonces dejaríamos como tal esa misma proposición y quitaríamos los paréntesis de la siguiente. Entonces quedaría de la siguiente manera. Quedaría y quedaría, listo, quedaría no P o no Q y acá aplicando la ley asociativa quitaríamos los paréntesis y entonces ¿cómo nos quedaría? Nos quedaría no Q y no P. Entonces como resultado, ¿qué nos queda? Nos queda no P o no Q y no Q y no P. Entonces, ¿qué ley podríamos aplicar? Podríamos aplicar la ley, podríamos aplicar la ley de absorción. ¿Por qué? Porque tenemos operadores y o. Entonces, esa ley dice que entonces como tenemos operadores diferentes o y entonces aplicando la ley de absorción, que sería de la siguiente forma, P y cerramos en paréntesis, P o Q equivale como tenemos las dos proposiciones que se repiten, entonces eso sería equivalente a P. Entonces, como la P, la ley de absorción, vemos que la P está afuera y está entre los corchetes, es la única que se repite, entonces ese sería como tal su equivalente. Entonces vamos a aplicarla en la proposición que nos quedó anteriormente. Entonces, como podemos ver, no Q y está afuera y no Q se encuentra adentro. Entonces, voy a encerrar esa ley entre
cuadrito y voy a volver a copiar la proposición que me quedó acá anteriormente. Entonces queda no P o no Q, paréntesis, y no Q y no P. Entonces ahora aplicamos la ley de absorción. Entonces, ¿cómo nos quedaría? Como vemos, la expresión, la proposición que se repite es no Q. Entonces, su equivalente sería no Q. No Q y no P. Y ese como tal sería pues el resultado final de la expresión inicial que nos dan. Ese sería el ejemplo que nos están dando. Y ese sería el desarrollo con las diferentes leyes aplicadas. En este caso podríamos dejar el ejercicio así o podríamos aplicar una ley adicional que sería la ley conmutativa. Que como dice la ley conmutativa, dice, voy a copiarla por aquí, ley conmutativa. Conmutativa dice que P y Q son equivalentes a Q y P. Aquí lo que estamos haciendo es ordenándolas pues alfabéticamente. Si le estamos ordenando, entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Voy a encerrar aquí en un cuadrito la ley. Entonces voy a volver a copiar el resultado que me da. Entonces no Q y no P. Aplicando esa ley me quedaría no P y no Q. Sería ser. Entonces como tal sería el resultado. Muchas gracias.